para los mexicanos a través de más inversión, más empleo mejor pagado y un escrupuloso cuidado del medio ambiente. En materia ambiental, hay quien afirmó que como efecto de la reforma se incrementarán exponencialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Ello es absolutamente falso. Las reformas promueven la adquisición de certificados de energías limpias y se finca responsabilidad por daño ambiental a contratistas y permisionarios a los que se les obliga a implementar medidas para controlar y remediar las afectaciones ecológicas. Senadoras y senadores, en el Partido Verde estamos dispuestos a atrevernos a dar el paso para llevar a México por una ruta más próspera y por lo mismo no compartimos esa añoranza por el pasado. El dictamen que nos ocupa el día de hoy refrenda el principio de que todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación y que su explotación es para beneficio de los mexicanos. Además, responde al mandato constitucional de garantizar la seguridad y soberanía energética. En las áreas de mayor dificultad geológica y de extracción de energéticos se compartirán los riesgos para que no sea Pemex el único que invierte en pozos que pudieran resultar comercialmente inviables, para que el Estado no comprometa recursos que puedan destinarse a cuestiones más sustantivas. Las facultades de las autoridades y las capacidades reglamentarias de los órganos reguladores quedan claramente definidas. No existe debilitamiento por parte del Estado. En el Partido Verde estamos convencidos de que la reforma energética es necesaria para impulsar a nuestro país a lograr su potencial y mayor crecimiento de la economía y del bienestar. El aprovechar la riqueza de nuestros recursos naturales como palanca de desarrollo social es el mejor legado para los que menos tienen, para los que viven en pobreza y que menos acceso tienen a los servicios de educación, salud, seguridad o conectividad. Brasil y Colombia han dado este paso y les está dando muy buenos resultados. No veo por qué a México le tenga que ir mal por dar este trascendental paso. No, señores, en el Partido Verde no somos como los fanáticos del no somos como los agoreros del fracaso que apuestan a frenar el desarrollo de nuestro país. Estamos convencidos de que a México le va a ir bien. Por eso los invitamos a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Flores Ramírez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra. Con su permiso, señor presidente, para fijar la posición en contra y, bueno, subrayar que hay 6. Me honro en ser escuchado por 6 senadores del PAN y habíamos contado 25 senadores del PRI y del Verde. Qué bueno que estén aquí. Qué lástima que no esté el coordinador del PAN, qué bueno que esté el coordinador del PRI. Y quiero aludir en mi posicionamiento varias de las cuestiones que se han dicho aquí. La senadora Blanca Alcalá comentaba que hay quienes hemos comentado para confundir a la gente sobre el tema de la ronda cero. Bueno, es interesante cuando alguien busca confundir a la gente y señalar que otra persona más confunde. Solamente para una aclaración, senadora Blanca, porque es el debate. El debate sobre el tema de ronda cero es el tipo de modelo que queremos. El modelo que ustedes están planteando, que cuando hicieron el cambio constitucional abrió pues una participación desmesurada de la iniciativa privada y que hoy tiene pues prácticamente desnudo a Pemex. Más o menos en los porcentajes que yo he presentado, no es como usted lo dice, senadora Blanca. Usted dice que es la solicitud de la empresa para tener acceso a aquellos campos donde está la mayor rentabilidad. Bueno, seguramente si eso se revisó en un libro de texto, pudiera ser como mejores prácticas que han ocurrido en otros lugares. Pero hoy estamos analizando el modelo
que ustedes están queriendo meter para México. Pemex solicitó el 80% de los recursos prospectivos, el 80% fue lo que publicitó Pemex que había solicitado y solamente le dieron el 31% de esos recursos prospectivos. ¿Cuáles le dieron? Áreas someras y le dieron áreas terrestres. Era el 17 y el 41% que yo señalaba. Son los que se van a acabar más rápido. Son los que tienen menor viabilidad, son los que tienen mayor corto plazo. Y han señalado las autoridades de CENER que podrían darle solamente el 30% de eso. De eso se trata este debate. Por eso es importante saber para que la gente no se confunda. ¿Cuál es el modelo que ustedes plantearon en la reforma constitucional? Un modelo de una excesiva participación de la iniciativa privada, pensando que los muchos males que se dejaron durante muchos años en Pemex y en el sector energético, como por arte de magia, se van a resolver con la participación de la iniciativa privada. Y lo quiero ligar, desafortunadamente el senador Roberto Gil no está, este modelo de debate sin poder contraargumentar en lo inmediato, pues aletarga la discusión. Él puso una serie de ejemplos en los cuales decía que en el PRD tenemos una especie de esquizofrenia, que no convivimos, que convivimos con la iniciativa privada en la Ciudad de México y que aquí estamos en contra. Yo le aclararía al senador Gil, pero a los que me están escuchando, tal vez para que se lo comenten ahorita a su regreso, que en efecto por eso tenemos un modelo en el cual la ciudad es la más competitiva del país, es la que más empleos genera, es la que mejores condiciones tiene para generar empleo, porque lo que tenemos es un modelo en el cual sabemos regular a la iniciativa privada. Bienvenida a la iniciativa privada, bienvenida a su participación. Entonces, no nos quedemos en la confusión del debate, nada más que hay que tener un Estado que lo regule, hay que tener un Estado que tenga la fortaleza y la capacidad de tomar una serie de decisiones como entidad reguladora. De eso se trata la convivencia con la iniciativa privada, no de pensar que el mercado es el que llega a resolver todos los males que aquejan a una empresa como en el caso de este sector. Y por eso yo insisto en mi debate, ojalá que alguien me lo conteste, porque creo que ahí hay una parte importante. ¿Por qué para ustedes se les hace mucho el 35% de componente nacional? Yo la verdad es que no encuentro una referencia real de por qué no estamos tomando una decisión en el cual, si queremos tener como ente articulador al sector energético, no estamos planteando un mayor componente nacional. ¿Por qué no estamos planteando el tema de transferencia de tecnología hacia la micro, la pequeña y la mediana empresa, que se puedan clusterizar, no solamente en la parte de explotación, sino en la parte intermedia, que es lo que ustedes tanto cacarean? ¿Por qué no estamos poniendo mayor porcentaje? De eso se trata la decisión soberana que queremos ponerle a esta ley, o que quisiéramos que ustedes pensaran en esta ley, un eje de planeación estratégica para que los hidrocarburos, para que el sector energético se convierta en una palanca de desarrollo y no en un nuevo negocio en el que unos cuantos que tengan capital, especialmente internacional, se involucren en él. Seguramente durante esta discusión iremos planteando mucho más argumentos, pero yo le quería comentar algo a la senadora Silvia Garza, que no está aquí ahorita. Senadora Silvia, yo coincido con usted en el tema de por qué no hay energías renovables. Yo hubiera pensado, de hecho, cuando arrancó este debate en la parte constitucional, que si queríamos una apuesta verdaderamente de aprovechar toda la capacidad energética que teníamos, porque me acuerdo esos spots que había, ¿no? Hablaban del aire, del agua y del petróleo, era un spot muy interesante. Yo pensaba que en aquel momento se abría la oportunidad para que en energías renovables pensáramos en cómo competir con Alemania en energía solar. Tenemos mucha mayor capacidad que Alemania por precipitación solar. Bueno, ¿sabe por qué no se dio esa discusión en este momento? Porque en el acuerdo que tuvieron con su partido político, eso se lo dejaron al PAN. Tal vez a usted no se lo comentaron, pero hay 4 dictámenes que se están discutiendo. Y había un quinto que era el que trataba de energías renovables. ¿Y cuál fue la preocupación? ¿Cómo nos vamos a meter a otro tema que va a meter todo un dolor de cabeza? Hay que sacar primero el tema de los hidrocarburos, hay que sacar todo esto que es una monserga en el debate con la izquierda, y ahí luego vemos para despuesito cómo discutimos el tema de la reforma en el tema de energías renovables. Esa es la razón por la que no está discutiendo. Entonces, pues yo
se lo comparto porque tal vez es importante que usted se informe. El Partido de Acción Nacional tomó esa parte, es lo que le dejaron. Y la parte más importante en términos de viabilidad, de competir con el mundo, pues precisamente es lo que patearon como una lata para discutirlo después. Senador, compañeros y compañeras, yo termino solamente diciéndoles, sobran argumentos para decir que estos dictámenes hay que votar en contra, y por eso desde el Partido de la Revolución Democrática insistiremos en que hay una visión alternativa sobre el tema energético. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen. Perdón, antes, sí, la senadora Silvia Garza, perdón, ¿para qué asunto? Nada más para hechos, brevemente, desde aquí, porque me mencionó el senador. ¿Para alusiones o para...? Alusiones personales. A ver, De aquí. desde su lugar se le concede... Sí, desde aquí, si me permite, señor presidente. Gracias, don Víctor. Creo que cada uno de nosotros responderá de frente al país y de frente a la historia. Créame, senador Armando Ríos Peters, que yo estoy a favor del medio ambiente y que he logrado una cosa muy importante. Desde que llegué aquí no había visto tantos senadores preocupados por el medio ambiente, y hoy gana México. Y estoy segura que cada uno de los senadores que estamos aquí, mañana que empecemos con las reservas de qué es lo mejor para México y de la protección de los recursos naturales, pues que le respondan a cada uno de los mexicanos. Desde aquí les respondo a cada uno de los mexicanos que estoy a favor de esa protección, que está la agencia, que la tenemos que robustecer y que tenemos que ir a donde va el mundo, hacia las energías renovables, y que de verdad el gas solamente sea una transición energética como debe serlo, porque le apuesto a que a México le vaya bien y a todos los mexicanos. Gracias, senadora Silvia Garza. Continúe con el uso de la palabra, senador Víctor Hermosillo y Celada. Con su permiso, compañeros, mi voto es a favor de la reforma porque pienso que el ejemplo de éxito de otros países nos puede servir para el bien de la patria. La injerencia de empresas privadas en la industria de hidrocarburos y electricidad son a nivel mundial aceptados y exitosos. Por eso el señalamiento de traidor a la patria no lo acepto. Estoy de acuerdo que tenemos aquí en el Senado diferentes ideologías y criterios, pero definir a senadores patriotas y traidores no es correcto y no ayuda a la tolerancia, que es la base de la democracia. Eso es ser intolerante. Vuelvo a repetir, yo no acepto que me digan traidor. Podrán decirme que no coincido con ustedes, pero no traidor. Esa es la base de la democracia. ¿Qué ha pasado en este mundo? Hay países socialistas con éxito y hay países capitalistas con éxito. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Por qué son exitosos? Porque no hay corrupción y porque son países de libertades para sus ciudadanos. Esa es la base del verdadero éxito, la no corrupción y la libertad. Lo demás es palabrería hueca, es rectoría, es retórica, es poner carteles y héroes que nomás los respetamos de esta manera y no los respetamos con nuestros actos. Eso para mí es lo más peligroso. Tenemos que ser serios en lo que presentamos. Los efectos de esta reforma no van a ser inmediatos y debemos decírselo a los ciudadanos. La gasolina este año seguirá subiendo y el año que entra va a haber, por medio de un acuerdo presidencial, a ver cuánto sube. Después puede ser que por la competencia, que es muy importante en los negocios, puede ser que por mejor decencia, porque tampoco queremos litros de 900 centilitros, puede ser que por una mejor calidad mejore la situación en la gasolina. Bajarla a la mitad sería una cosa que no es real y no debemos de venderle eso a la población, porque estamos nosotros siendo mentirosos. El gas va a ser otra diferencia. En el gas sí va a haber progreso. Y el gas no nada más llega a mover las turbinas
de ciclo combinado que ahora trabajan con combustóleo y que las puede hacer más eficientes, sino va a toda la industria mayor, industria mediana, industria pequeña. Nuestro país es un país caro en energía. De nada nos sirve tener mucha gente barata si no hay componentes que nos hagan a nosotros competitivos con el resto del mundo. Por eso hay que pensar muy bien qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que va a ser posible que suceda. Por otro lado, hay que cuidar los tratos con las empresas que van a participar para que le dejen al país la suficiente rentabilidad para el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos. Sí, hay que cuidar bien los contratos. Por otro lado, hay que cuidar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Hay que integrar bien los consejos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo, como el Senado, vigilar que las cosas se hagan bien. Esa es parte de nuestro trabajo, sin corrupción, con eficiencia y sobre todo con transparencia, e informar a los mexicanos de los procesos y resultados de esta trascendente reforma. Si la situación nos obliga a hacer cambios, es en gran parte el producto de la gran corrupción que ha reinado en ambas instituciones del país, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, impulsada desde arriba para enriquecer a la clase política y tener aliados para el control político, como sucedió también en la educación. También rechazo que los grandes males de nuestro país se deben a otros países y a las transnacionales. Nosotros somos los mismos los que hemos creado nuestro destino por nuestra falta de visión, verdadero patriotismo, traiciones y falta de solidaridad entre todos nosotros. Por eso no hemos progresado como debíamos hacerlo y no podemos echarle la culpa a otras naciones y a otras entidades. Somos el producto de lo que somos y eso es lo más importante, tenemos que cambiar. La suerte está echada, es una gran oportunidad para darle un nuevo rumbo a nuestro desarrollo, pero de nada sirven las leyes si no se cumplen. Por eso insisto que debemos de combatir la corrupción. Este es el gran reto. No hay muchas oportunidades como esta. La corrupción no se hace con leyes que luego son letra muerta. Se hace con voluntad, con patriotismo, con generosidad y con entrega. Y eso aquí también falta mucho en el Senado. Aquí fingimos muchas cosas, defendemos a los pobres, hablamos de las gentes, de los indígenas, pero la mayoría son palabrerías, son palabras huecas para llenar espacios y ganar públicos. Lo que sí vale en la vida son las verdaderas obras. Aquí en el Senado hay corrupción, aquí en el Senado hay dispendio y no podemos hablar nosotros de pobres si ni siquiera los conocemos muchas veces, y no podemos hablar de trabajadores porque muchos de los que están aquí no tienen ni uno. Entonces, cuidado con nuestra responsabilidad. Ser senador es una responsabilidad muy importante y debe ser un orgullo para todos nosotros poder cumplirle a la patria. Esta es una gran oportunidad. Esta es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Esta es una oportunidad por primera vez en muchos años del país en que las diferentes fuerzas tenemos que ver la manera, senador, de sacarla enfrente. Por eso yo les pido a todos ustedes que antes que nada pensemos en nuestro país, vigilemos bien qué es lo que va a pasar en el futuro y denunciemos valientemente. Muchas gracias. Gracias, senador Víctor Hermosillo y Celada. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, senador. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, pues qué bueno que por primera vez en una ley tan importante se está abriendo un debate
que al menos da claridad al pueblo de México de las visiones que están conjugándose el día de hoy. Y clarísimos, aquí hay dos visiones. Una que está planteando que la privatización puede ayudar mucho al desarrollo de este país, y otra que está planteando que lo público es lo que puede salir adelante, lo que puede sacarnos adelante, lo público sobre lo privado, lo general sobre lo particular, el pueblo de México todo, en vez de un grupo de gente que ha venido usufructuando la riqueza de este país. Y las privatizaciones que se han dado, por cierto, nos dejan esa experiencia. Aquí se ha dicho que es para que el pueblo de México se beneficie, para que vivamos mejor, para que haya mejor educación, para que haya mejor oportunidades, para que se generen mejor empleo. Pero las experiencias que hemos tenido de las privatizaciones no son positivas. Empezaron hace muchos años, las continuó Carlos Salinas de Gortari, nada más dejó pendientes estas. Y yo recuerdo mucho cuando privatizaron Teléfonos de México, que decían que la privatización iba a generar competencia, que iban a reducir las cuotas de la telefonía, y hoy en este país se cobran las cuotas muy caras o más caras. Yo registro también cuando se privatizó la banca y decían que la competencia iba a traer mejores condiciones para los ahorradores, y resulta que en este país las tarjetas de crédito cobran el más alto interés. ¿Cómo quieren que les creamos ahora que esta reforma efectivamente va a beneficiar al pueblo de México? Todas las que se han hecho están acompañadas de una publicidad exacerbada, de amplias campañas de publicidad para poder empezar a construir a partir de los medios de comunicación una opinión pública y generar consensos hacia estas privatizaciones. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con la reforma laboral. Recordemos la oferta, 800,000 empleos en el presente año, en el 2013. Ni siquiera pudo mantenerse el ritmo de la generación de empleos que traía el gobierno de Felipe Calderón. Se redujo en un 39%, de 700 y tantos empleos, 700 y tantos mil, a 460,000. En vez de aumentar, disminuyó la creación de empleos. Entonces, ¿cómo podemos crecer ahora que esta reforma, que también está acompañada de una gran campaña publicitaria, va a ser de beneficio para el país? No se los creemos, pues, no se los cree el pueblo de México, y por eso nuestras resistencias. No queremos que permanezcan las cosas como están. El PRD hizo una propuesta con varios planteamientos que sí requerían de una transformación del sector energético, que modernizaban Petróleos Mexicanos, que cambiaban su régimen fiscal, que planteaban abatir la corrupción, esa que aquí se ha mencionado en muchos momentos. A mi juicio, compañeras y compañeros senadores, lo prioritario debe de ser los mexicanos, los hombres y las mujeres de este país. No podemos de ninguna manera privilegiar el interés económico, el interés del dinero por encima de los intereses de las personas, de los seres humanos. Por eso, las consecuencias de las privatizaciones, y todos, porque han sido legisladores federales, locales, o han tenido responsabilidades en los estados, todos nos damos cuenta que lo único que han traído es mayor pobreza para los habitantes de este país, es una educación deficiente, es menor salud, se sigue muriendo gente de enfermedades curables en las comunidades más rezagadas, sigue quedándose gente sin poder acceder a la educación superior porque este país no es suficiente, y no porque le falten recursos, sino porque los que hay los han desviado para otros objetivos más particulares, y ha abandonado el Estado y sus gobiernos esa obligación que tienen de garantizar el beneficio de todo el pueblo de México. En síntesis, y voy terminando, presidente, las nuevas reglas que discutimos son un traje a la medida para el gran capital transnacional
para abrir la puerta al despojo, al abuso y a la corrupción. Es muy claro, con esta reforma la nación entrega el dominio directo de los recursos del subsuelo y entrega gran parte de la renta petrolera a los particulares, nacionales y extranjeros, que es de todos los mexicanos. Es solo cuestión de tiempo para que los yacimientos que tiene asignado Pemex pasen a manos particulares, porque es materialmente imposible que cumpla con las condiciones que le imponen y porque conservará su actual régimen fiscal, que es asfixiante, lo que limitará su competitividad. Esta ley vulnera en forma directa los derechos más elementales de los pueblos y las comunidades indígenas. Se afirma que la extracción de hidrocarburos será prioritaria por encima de otro cualquier derecho. Por eso la ley de hidrocarburos también es violatoria de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución. Es la dignidad de los mexicanos lo que debe estar por encima de todo, no el afán de obtener recursos a costa de lo que sea. La desaparición de los subsidios al diésel y a la gasolina no puede tener otra consecuencia que una escalada de precios y el repunte de la inflación, que solo empobrecerá más a amplios sectores de la población. Por estas y otras razones estamos a favor del pueblo de México y, por supuesto, en contra de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, yo vengo a representar a esta tribuna al Estado de Campeche. Es ahí donde por años se ha constituido y se ha generado la mayor riqueza petrolera del país. Cantarell ha sido el yacimiento más importante en la historia de este país y sin duda uno de los más importantes del mundo. La declinación natural ha hecho que de 2004, cuando se tuvo una producción récord, a la fecha ha habido un descenso muy importante en la producción de hidrocarburos, que incide desde luego en la producción nacional. Ese es un ejemplo de cómo tenemos que hacer un gran esfuerzo por dar un paso a la modernización, por dar un paso hacia adelante para lograr que lo que ya no está siendo posible producir en aguas someras, lo vayamos a buscar en aguas profundas o ultraprofundas, e inclusive buscar nuevos y mejores esquemas para la producción de otros hidrocarburos. Hoy vamos a votar a favor de dar ese paso y situar a México en el mundo como una nación vigorosa, como una nación competitiva. Sí, siempre resulta posible que haya resistencia al cambio. Podría generar incluso temor, pero estamos convencidos que hacerlo con responsabilidad y con seriedad nos puede dar el impulso que necesitamos y que queremos los mexicanos en el desarrollo de la economía de nuestro país. Esa visión de futuro, esa visión de responsabilidad, esa visión valiente para presentar ante el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado, es la visión que animó al presidente Enrique Peña Nieto para que hoy estemos todos sentados discutiendo y debatiendo estas leyes reglamentarias que le van a dar viabilidad a este país. Y desde luego también reconocer
la disposición de las y los senadores para hacerlo con absoluta libertad y con pleno respeto a los derechos. Fortalecer la economía de este país a partir de esta reforma energética que puede modernizar nuestra infraestructura, que puede darnos viabilidad económica y desarrollo, que con nuevos y mejores órganos reguladores puede generar competitividad al interior y al exterior del país, que con órganos reguladores pueden darnos mayor certidumbre y transparencia en los procesos. Esa transparencia que le da certidumbre y rumbo al país, especialmente en materia energética. Es esta reforma que le podrá dar oportunidad de desarrollo a la sociedad, explotando racionalmente nuestros recursos naturales. Estoy seguro, como aquí se ha dejado claro, se impulsará la inversión y se generarán más y mejores empleos. Empleos bien pagados, empleos seguros que puedan mejorar el nivel de vida de millones de mexicanos. Esta reforma que a partir de una renta petrolera eficaz, que genere mayores recursos para darle a la educación mayor solvencia, para darle a la educación mayores herramientas y que esa educación que se imparta a nuestras niñas y a nuestros niños, a los jóvenes, puedan ser la palanca del desarrollo nacional y la base de un futuro mejor. Estos mayores recursos que nos puedan dar oportunidad para mejores servicios de salud, para mejores viviendas. Estos mayores recursos que se pueden generar con la riqueza que se encuentra en el subsuelo y que es de todos los mexicanos y seguirá siendo de ellos, que podrá reactivar el campo y darle mayores herramientas a nuestros campesinos para que produzcan los alimentos que todos los días necesitamos para vivir, y esos recursos que también darán un nuevo rostro de innovación tecnológica e investigación científica que también nos pondrán a la altura de las naciones. Votemos a favor de las leyes que permitan explotar nuestros recursos y nuestras riquezas naturales para cortar y disminuir las diferencias sociales, las diferencias entre las regiones. Queremos un solo México, el México moderno, el México justo, el México que le genere las mismas oportunidades y las mismas herramientas a todos. Mismas oportunidades para sonorenses que para queretanos, a los veracruzanos y a los tamaulipecos, a los oaxaqueños o a los tabasqueños, y desde luego a los campechanos, especialmente a las niñas, a los niños, a los jóvenes que esperan con ansias un México mejor, el México que nos dé una luz de esperanza, el México que nos dé un camino de éxito, un México mejor para todos. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Senador Zoé Robledo Aburto, en contra del PRD. Hasta por 5 minutos. En contra del PRD. Desde el Grupo Parlamentario del PRD, en contra. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador presidente. Quiero aprovechar el uso de la tribuna para referirme en particular al dictamen de la ley de hidrocarburos, pero antes de eso quiero hacer un reconocimiento, y lo digo de manera muy sincera, al coordinador de la bancada del Partido de la Revolución, de Revolucionario Institucional, al senador Emilio Gamboa, que ha estado aquí en este debate, no se ha movido de su lugar. Desde aquí sabemos que tiene las preocupaciones y no, aquí ha estado y no se ha ido, y eso es de reconocerse. De la misma forma lo ha hecho, y lo debo de decir, nuestro coordinador, el senador Miguel Barbosa Huerta, que acaba de salir en este momento, pero aquí ha estado todo el tiempo. No se ha movido porque entiende su responsabilidad legislativa. No puedo decir lo mismo del coordinador del PAN, y eso me apena de verdad, porque quisiéramos estar en el debate también con ellos. Hace un rato un senador del PAN dijo
que habían estado generando y esperando dar el debate desde comisiones, cuando tampoco en comisiones muchos de los senadores del PAN iban o se presentaban. Algunos, el senador Lavalle, otros lo hacían. No es así en todos los casos. Y el coordinador del PAN, de verdad se ha sido destacada su ausencia. No lo he visto yo más de 5 minutos en el agregado total. Vino aquí al salón de sesiones, citó a Margaret Thatcher y luego se fue, ya nunca regresó. Yo le pregunto, pues ¿dónde están? ¿Y dónde están esos panistas que nos iban a ganar? Bueno, aquí están algunos y se los reconozco. Ojalá fueran la mayoría. Incluso hace un rato con el senador Cabeza de Vaca estaba dando un discurso, había 3 senadores del PAN y hay evidencia fotográfica de eso. Es de verdad lamentable. Yo, ya que son afectos a citar a Margaret Thatcher, les voy a leer una cita de ella, que decía: me encanta el argumento, amo el debate, no espero sencillamente que nadie se quede sentada o sentado y esté de acuerdo conmigo. Ojalá que cuando citen un personaje famoso recuerden su ideología y su forma de hacer política. Por supuesto también al senador Bartlett, mi reconocimiento, a los compañeros del Verde que aquí han estado también, a todos. Sin embargo, sí señalo destacadamente la ausencia del senador Preciado. Yo me pregunto, bueno, pues ¿en dónde está? Quiero destacar, por supuesto, a las senadoras del PRI que no se han movido de su lugar ni un minuto. Yo quiero hacer un señalamiento muy puntual y lo voy a intentar hacerlo muy rápido, porque me parece que cuando se empezó a pensar esta reforma, sus autores desconocieron que los procesos de democratización como el que ha vivido nuestro país han tenido consigo 2 efectos. 2 efectos que es lo normal en un proceso de democratización. El primer efecto es la dispersión del poder. Y el segundo efecto es la fragmentación de los procesos de decisión colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que en el dictamen, quien lo escribió desconoce que conforme la democracia va avanzando y va ganando terreno, se dispersa el poder público. Se crean nuevas reglas, surgen nuevos actores políticos que tienen diferente permanencia en el escenario y el resultado final es que pasamos de un régimen que es vertical y de una sola voluntad con las decisiones centralizadas y se reemplaza por lo que se conoce en el mundo como el pluralismo horizontal de decisiones altamente descentralizadas. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente del artículo 118 al 121 de la Ley de Hidrocarburos, en lo que se refiere al capítulo 5 del impacto social, queda claro que se está entendiendo muy mal esta nueva dinámica del veto social, del poder emergente de las sociedades, del colectivo, que son hoy capaces de cuestionar y de detener proyectos de desarrollo. Lo que antes se podía hacer por la voluntad de la autoridad y porque el costo de la tolerancia era muy alto y el costo de la represión era muy bajo, pues va contrapesándose y en este momento, no hace falta que yo lo diga, tenemos infinidad de proyectos de desarrollo que a partir de este veto social están detenidos. ¿Cuál es el caso emblemático? El aeropuerto de Texcoco, el de San Salvador Atenco. Ese es el caso más destacado como una comunidad que siente que están vulnerando su patrimonio, que no fueron consultados, que van a venir más perjuicios que beneficios para ellos, pues se levanta y ejerce ese veto social. Ustedes recordarán el caso del club de golf de Tepoztlán en Morelos, ustedes recuerdan el asunto de La Parota, Huiricuta, y así hay muchos temas y muchos casos más. Hace poco un periódico nacional, el Reforma, publicaba que se tenían cerca de 350 proyectos de infraestructura entre carreteras, presas, puentes, vías ferroviarias, etcétera, detenidos por una mala operación de esto que aquí se llama impacto social.
¿Por qué creo que es equivocado? Porque lo que se debería de estar pensando es en la viabilidad social, es decir, pensar hacia el futuro de esas comunidades y cómo las van a integrar para que no solamente sean parte del negocio, sino que para que les puedan ofrecer realmente un horizonte mucho más atractivo, interesante para el desarrollo comunitario. Porque lo que dice aquí como impacto social se queda en lo de siempre, una evaluación, que además la evaluación la termina haciendo el propio inversionista. Nunca dice aquí que la medición de impacto social, para que la contrapesemos con la medición de impacto ambiental que la hace la autoridad, aquí la va a poder hacer el inversionista. Entonces va a poder contratar a cualquier consultora, a cualquier empresa y le va a decir, oye, hazme o a un sociólogo le va a decir, hazme el impacto social, veamos que no hay una población vulnerable y demás, y a partir de eso se lo entrega a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Energía simplemente va a dictaminar, pero no le van a dar facultades para decir, bueno, vamos a hacer una escuela, un hospital y además hazlos parte del negocio. Incluso había una parte de desarrollo familiar que ustedes deben de recordar, venía en el dictamen, que se borró y no se ha explicado aquí por qué se borró. A lo que voy es esto, esta sería una enorme oportunidad para que la lógica de las inversiones público-privadas tengan el tercer eje, el eje que le da viabilidad y gobernabilidad a nuestro país, y ese es el eje comunitario, es el eje de la gente. ¿Por qué no imaginamos un modelo vanguardista para el país en donde las inversiones sean público-privadas y comunitarias? Porque las comunidades van a terminar dando algo, puede ser tierra, puede ser mano de obra, pueden ser muchos elementos, se van a trastocar la forma en que viven, bueno, que sea algo positivo. Creo que esto del 118 al 121 no está aclarado, es apenas en 2 páginas, intenta resolver todo un capítulo de impacto social, es una oportunidad enorme, ojalá no se pierda y ojalá pueda haber una conciencia de que esto va a generar mucha tensión social, problemas de gobernabilidad y así como el aeropuerto vamos a tener una y otra vez casos repetibles todo el día. Ya voy, senador Orihuela, no se preocupe, ya todos nos queremos ir porque además a las 11:30 vamos a ir todos a ver la entrevista del senador Penchina con Adela Micha, entonces ya nos vamos. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Pablo Escudero, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, a favor. Hasta por 5 minutos, senador. Muchas gracias, señor presidente. Por fin, diríamos algunos que no habíamos podido participar. Y yo también quiero agradecer no solo a los coordinadores, quiero agradecer a todos aquellos que nos siguen por el canal del Congreso. Es importante que nos estén escuchando, que podamos estar dando de esta manera civilizada este debate de frente a la nación. El tema que yo he traído a tribuna es el fracking. Desde hace rato queríamos hablar del fracking. Mucho se ha escrito del fracking. Mucho se ha dicho del fracking. Sin duda es un gran tema, es un tema muy polémico. Pero yo pensé que el Partido Verde y el PRD íbamos a estar de acuerdo en el tema del fracking. Sinceramente lo pensé, creí que íbamos juntos en el tema del fracking. Y déjenme decirles por qué. Estamos hablando de fracking y de medio ambiente. Hace algunos días nos levantamos con las primeras planas de los principales diarios de esta ciudad diciéndonos que habían modificaciones para el programa Hoy No Circula. Cambios al programa Hoy No Circula que iban a afectar a miles o a millones de mexicanos que no iban a poder utilizar su vehículo. En ese momento se generaron muchas inconformidades, muchas molestias, muchos de manera inmediata, hay que reconocerlo también cuando nos equivocamos, nos pronunciamos en contra. Dijimos que no era correcto, que era una ocurrencia del gobierno del DF en su bastión del país, en el DF. Eso dijimos. Muchos también dijeron eso, que no contábamos con la información del por qué se había tomado una decisión tan drástica. Al día siguiente, el jefe de gobierno
todos los perredistas asambleístas y sus líderes salieron de inmediato a decirnos que primero revisáramos los papeles, que primero nos informáramos. Nadie conocíamos la razón que había llevado al gobierno del DF a tomar esta decisión. Nos dijeron que existía un estudio científico que soportaba esa decisión, un documento que se llama Políticas Integrales para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Más aún, nos dijeron dónde lo podíamos encontrar. Nos dijeron, vayan a la página de nuestro asesor estrella del PRD, que también es asesor del Verde. Bueno, nosotros no le pagamos, pero bueno, es nuestro asesor y debiera ser el asesor de todos los mexicanos, el premio Nobel don Mario Molina, que revisáramos ese estudio en su página. Entramos, aquí tengo la página del Centro Mario Molina, donde efectivamente estaba este documento, esta investigación muy seria, y lo que nos quedó era retractarnos. Don Mario Molina estaba diciendo que eran correctas las medidas del DF. El asesor del PRD no estaba diciendo eso. Pero encontramos también en la primera plana, en la carátula del Centro Mario Molina, otro documento muy interesante. Producción de gas y de aceite de lutitas en México, en donde don Mario Molina está a favor del fracking, el premio Nobel, el asesor estrella del PRD, está a favor, la persona más ilustre de los mexicanos, con la autoridad moral en medio ambiente más elevada. No hay otro. Y hay muchos científicos muy importantes, pero me parece que Mario Molina es el más importante. En ese momento nos decía el jefe de gobierno, Mario Molina es mi asesor. Desde la campaña, los que recuerden, se peleaban a Mario Molina. Nuestra amiga Josefina Vázquez Mota, en sus discursos, decía que Mario Molina estaba en su equipo. El jefe de gobierno, que era candidato Mancera, decía que era su asesor, que ya estaba contratado. Inclusive decía que ya había trabajado mucho tiempo con el PRD. Bueno, pues nos llevó a revisar las declaraciones del jefe de gobierno. Déjenme recordarles algunas. Dice el jefe de gobierno que Mario Molina es su asesor en la mejora del medio ambiente. Es un experto, es la persona más calificada en el tema ambiental. Vamos de la mano con Mario Molina. Declaración del jefe de gobierno. Otra declaración. Los programas y estrategias ambientales del DF es un esfuerzo integral que se ha logrado gracias a un aliado importantísimo de esta ciudad y de otros gobiernos. Me refiero al premio Nobel Mario Molina y a su instituto. También recuerdo, y está por aquí mi amigo Alejandro Encinas, que él hizo una labor, y me refiero al senador Encinas, una labor muy importante en el DF en el tema del medio ambiente. No recuerdo si era en 2006 o en 2005, al rato nos recordará nuestro amigo el senador Encinas, en donde fue a recuperar algunos espacios de vicio. Me parece que era la Magdalena Michuca, un deportivo, en donde él como jefe de gobierno fue a inaugurar y a crear el Centro de Enseñanza Ambiental Mario Molina. Lo acompañó Mario Molina en esa ocasión. Le pusieron Mario Molina a este centro. Es decir, el premio Nobel ha certificado, nos ha dicho que está de acuerdo con el fracking, nos ha dicho también que hay que hacerlo bien y todos coincidimos con eso. Algunos de los que nos ven, yo sé que todos los senadores conocen y saben quién es Mario Molina, pero no todos los que nos están escuchando y nos están viendo saben quién es Mario Molina. Mario Molina realizó estudios de posgrado en Alemania y obtuvo el doctorado en la Universidad de California, pero se tituló de la mejor universidad del mundo, que es la UNAM. Además, ha trabajado en una labor fructífera a favor del medio ambiente y en específico investigaciones del agujero de ozono en el Antártico. Recibió el Premio Nobel de Química por su papel para la disolución de la amenaza de la capa de ozono de la Tierra por los diferentes gases.
es un gran investigador. Mario Molina nos dice que está a favor, nos dice que no desaprovechemos esta gran oportunidad. Dice textual el premio Nobel: es absurdo no explotar estos yacimientos si cuesta menos que extraer petróleo de pozos profundos. Es así como creo que alrededor de estos días hemos preparado una información de 50 científicos. Será muy importante decir y citar quiénes dicen qué. Los grifos incendiados, el agua contaminada. Bueno, nosotros hemos preparado 50 científicos con sus estudios que queremos dejar en el diario de los debates. Senador. Sin duda, concluyo, sin duda no los vamos a convencer, tuvieron mucho tiempo más los senadores del PRD. Sin duda no los vamos a convencer, ustedes tampoco, pero es muy importante que dejemos en el diario de los debates, y por eso yo lo voy a ir haciendo en estos 3, 4, 5, 6 o los días que sea necesario, la constancia científica de quiénes son estos 50 investigadores, qué es lo que han hecho en su vida, cuáles son sus reconocimientos profesionales y qué dicen respecto al fracking. Creo que la discusión tendrá que ser científica más que política. Es cuanto, señor presidente, y gracias por su tolerancia. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas para alusiones personales. Sonido en el escaño, senador Robles, ¿para qué efecto? Para hechos, senador presidente. Senador Encinas. Muchas gracias, senador presidente. Bueno, por supuesto que todos conocemos la solvencia profesional del Premio Nobel mexicano Mario Molina y su relación en las investigaciones y el desarrollo científico en materia de combate a la contaminación y la conservación del medio ambiente. Y por supuesto reconocemos muchos de los trabajos a los cuales ha contribuido, no solo para el gobierno del Distrito Federal. Por supuesto que hemos trabajado con él, hemos tenido la oportunidad incluso de inaugurar un centro de educación ambiental en la delegación Iztacalco que lleva su nombre y que ha servido para la formación de estudiantes y de ciudadanos en los temas ambientales. Pero yo creo que es necesario hacer primero algunas precisiones. La primera de ellas es en torno al programa Hoy No Circula y las nuevas disposiciones que se han adoptado, que hasta ahora se atribuye al gobierno del Distrito Federal el establecimiento de este programa cuando se trata de una decisión de la Comisión Ambiental Metropolitana, que es un órgano en el que participa el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y los gobiernos de los estados de México, el estado de Hidalgo y del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque justamente parte de los avances en las tareas de coordinación metropolitana es desde finales del siglo pasado, en los años 90, adoptar medidas conjuntas para enfrentar los problemas de contaminación atmosférica. Tanto el programa Hoy No Circula, como el programa de verificación vehicular, como el programa de atención a las contingencias ambientales atmosféricas, son resultado del acuerdo interinstitucional entre 3 gobiernos locales y el gobierno federal, donde quien dicta las normas de emisiones es el gobierno federal, toda vez que la regulación de las emisiones contaminantes en la atmósfera es de competencia estricta del gobierno federal. Y se le ha querido cargar el costo político al gobierno de la ciudad con estas medidas que restringen la circulación a los vehículos de mayor antigüedad, en donde hay que señalar en primer lugar que el mayor número de vehículos de esta antigüedad de 15 años o más circula en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo, donde se encuentra el mayor nivel de afectaciones. ¿Que existe el estudio del doctor Mario Molina? Indudablemente. ¿Que prevalece el problema de contaminación atmosférica en la Ciudad
y en toda su zona metropolitana, por supuesto que así lo es. Pero derivado de la experiencia que yo he tenido como secretario del Medio Ambiente en el Distrito Federal y en otros ámbitos de la política ambiental, también creo que el programa, a pesar de la asesoría del doctor Mario Molina, tiene deficiencias. ¿Por qué? Porque creo que lo que prevaleció en las medidas que se adoptó en el programa fue el viejo concepto de la deschatarrización del parque vehicular, en lugar de pensar en un programa de renovación del parque vehicular que estuviera acompañado, primero, de estímulos para la renovación, como lo hicimos en la renovación de 106,000 taxis que circulaban en la Ciudad de México, que eran una de las principales fuentes de emisión contaminante, y donde establecimos un programa de subsidios donde se otorgaba al taxista 10,000 pesos por el valor de su unidad, la mayor parte de las cuales tenían un valor menor, y en acuerdo con Nacional Financiera se abrió un programa de financiamiento para que pudieran acceder a la adquisición de vehículos no solamente de 4 puertas, sino que tuvieran un bajo nivel de emisiones contaminantes. Entonces, el objetivo fue atacar de fondo una de las principales fuentes emisoras de gases contaminantes y logramos sustituir prácticamente la totalidad de los taxis en el Distrito Federal. Y el taxi de 2 puertas, no digo el modelo porque ustedes lo ubican muy bien, prácticamente ha desaparecido y se renovó la totalidad de ese parque vehicular, lo que continuamos haciendo con los microbuses y otros sistemas de transporte público masivo. Pero también no basta solamente este tipo de programas. Una de las medidas que mejor resultado se estableció fue el que la regulación o para establecer restricciones a la circulación vehicular eliminó, en primer término, yo adopté esa medida, el criterio de peso del vehículo y su modelo de antigüedad para establecer como criterio fundamental el nivel de emisiones generada. De ahí surgió la idea del holograma doble cero y medidas más estrictas para contener las emisiones contaminantes, y el resultado hoy lo vemos, ha sido palpable, como a pesar del incremento del parque vehicular, hoy la mayor parte de los días del año la ciudad y la zona metropolitana se encuentra dentro de las normas aceptables en calidad del aire. Prácticamente se han eliminado las contingencias, aunque falta mucho por hacer en materia de transporte público. Así es que no siempre se tiene que tener la razón científica, se tiene que también conocer la realidad puntual, social, política y económica de un entorno para desarrollar las políticas ambientales. Y lo veremos en la discusión del fracking. Particularmente retomaremos la experiencia europea, donde en países como Alemania y Francia se han emitido leyes que prohíben la utilización de esta tecnología, y lo que está sucediendo en el conjunto de la Comunidad Europea, donde la tendencia es a eliminar esta práctica que deteriora profundamente el medio ambiente y afecta no solamente los acuíferos, sino también pone en riesgo a la protección civil. Así es que, reconociendo la solvencia profesional y científica del doctor Mario Molina, pues hay muchos temas que todavía tenemos por discutir. Muchas gracias. Gracias, senador Encinas. Tiene el uso de la tribuna en contra de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del PRD. Y por cierto, mis felicidades, es su cumpleaños, senadora. Le deseamos mucha salud. Proceda, senador. Muchas gracias por la felicitación, con su venia,
Señor presidente, antes de argumentar mi voto en contra de este dictamen, quiero referirme a la intervención del senador del Partido Verde que nos antecedió en el uso de la palabra y a quien, por cierto, escuchamos de verdad con mucha atención, pero lo digo con mucho respeto. Quienes le seguimos con atención no terminamos de entender el sentido de su intervención. Solicitó participar para hablar a favor del dictamen.